Good morning. Buenos dias. Good to see the sunshine. Buenos días, qué bueno es ver el sol brillar. Let's bow our hearts in prayer before we dive into the Word Vamos of a God orar this morning. antes de comenzar con el estudio de la palabra en esta Thank you mañana. for the gift of music. Padre, te damos Thank you gracias for gifted musicians. por el regalo de la música, el regalo de Thank you darnos for leading us, músicos. Gracias, estamos agradecidos por aquellos que nos dirigen en la alabanza. Lord, reminding us of your goodness. Gracias porque nos recuerdan de tu bondad Life, abundance y que en of ti life, hay fullness of joy, abundancia de vida y gozo para Lord, siempre. this morning, as we look into your word, Y en esta pray mañana, Señor, mientras estudiamos tu palabra, come to see the greatness of our God more pido que clearly, nosotros podamos ver tu grandeza más claramente, el poder de tu Lord, salvación, may we understand that, que podamos entender and todo esto the destructiveness of sin. y que podamos entender también Yet, Lord, la destrucción que hay en el pecado y cómo tú lo losing sight of the detestas. fact that you came to make an Que no end perdamos to de sin. You vista came to set us free from que tú sin. viniste a You este came to give mundo us para victory over liberarnos sin. del pecado y You came darnos that we victoria might del pecado. live in abundant life. Viniste para darnos una vida abundante. And Father, this morning we Y pray Padre, en that esta you give us mañana insight and understanding. oramos para que tú nos des entendimiento mientras estudiamos tu palabra. Oramos por la unción de tu Espíritu Santo sobre mí para que tú hables a través de mí. And Lord God, I pray that you would show each of us how Señor, we que nos can muestres apply these truths in our own cómo lives, podemos in our own homes. aplicar estas verdades en nuestras vidas And it's in Jesus' name I y pray. en la iglesia. En el nombre de Jesús oramos, mi Señor. Amén. Today's passage is a little bit like the pre-flight instructions that you get El on a pasaje commercial airline, que vamos a reviewing estudiar emergency es un procedures. poco And there's kind of como things that cuando you- te dan esos it's important procedimientos to know, but you really de qué hacer en caso de emergencia cuando vuelas en un vuelo comercial. It's important information that we need Es esa to información que te dan antes de que suceda una crisis, pero que tú oras para que nunca suceda y que nunca tengas que usar esta información. Hoy vamos a estudiar cómo son estas cosas del pecado, cómo deberíamos de aplicarlas tanto en la iglesia como en nuestra casa. Nosotros oramos también para que esto nunca suceda, pero desafortunadamente hace poco tuvimos desafortunadamente que enfrentar algo así y inevitablemente se levantan críticas y se levantan cuestionamientos en contra de estos procedimientos de disciplina ante el pecado en la iglesia. Por eso es que hoy quiero darles alguna guía, este estudio acerca de cómo debemos de proceder en estos momentos y que nos dé un entendimiento más grande del poder de nuestra salvación. Por favor, vamos a 1 de Corintios capítulo 5. Vamos a pasar algún tiempo en este capítulo. Vamos a ver los primeros versos. Ciertamente se oye que hay entre vosotros inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aun entre los gentiles se tolera, tanto que hay quien tiene la esposa de su padre. Y ustedes se inflan de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar
para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? Aunque por cierto estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu y he juzgado, tal como si estuviera presente aquel que ha hecho semejante cosa. En el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. En los primeros 3 versos, aquí Pablo está confrontando a la iglesia de Corinto. Había un grupo de esta iglesia que había venido a visitar a Pablo, quien estaba en Éfeso, y Pablo está respondiendo a unos asuntos que están sucediendo allí, unas preocupaciones, y esta es una de ellas. Confronta a la iglesia de Corinto porque no ha arreglado un problema que existe con un hombre en la iglesia que está viviendo en inmoralidad sexual. Y en lugar de lidiar con el pecado, se hacen de la vista gorda y se envanecen. Se enorgullecen de que ellos son muy tolerantes y muy misericordiosos con este hombre pecador que vive entre ellos. Pero Pablo aquí les dice que en lugar de hacerse de la vista gorda, deberían de lidiar con esto. Tal vez era un hombre popular, tal vez era un hombre de cierta influencia o riqueza. Esa es la implicación que obtenemos de la Escritura. Ahora, Pablo está refiriéndose a este pecado e identifica que hay inmoralidad sexual sucediendo. Es una cosa repetitiva, pero además la iglesia lo tolera. Pablo está dirigiendo sus comentarios hacia la iglesia, no hacia el hombre en inmoralidad. Es decir, este hombre también está incluido, pero la carta está dirigida a la iglesia. Este individuo está involucrado en pecado, pero el mayor error es que el cuerpo, la iglesia, no está tomando cartas en el asunto para arreglar el problema. Este mismo principio aplica en la casa. Nuestro papel como padres es corregir y confrontar bíblicamente el pecado de nuestros hijos. Si no, sería un fracaso y una amenaza para el bienestar de toda la casa, de todo el hogar. Si hay pecado en la familia, los padres tenemos que confrontar ese pecado para que no cause más daño a toda la familia. Nosotros somos hijos de una familia, la familia de Dios. Y lo que Pablo prescribe a continuación es una acción disciplinaria y Dios quiere que nos ayude a entender cómo aplicarla en nuestros hogares también. Ahora, aquí en 1 Corintios 5, de los versos 4 al 5, Pablo está describiendo, como les decía, esta acción disciplinaria para el beneficio no solo del individuo que está involucrado en el pecado, sino también por el bienestar de la congregación entera, para ayudarnos a entender qué es lo que está sucediendo en el capítulo 5. Nos va a ayudar mucho a entender las instrucciones que el Señor Jesucristo nos da en Mateo 18. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesús, reunidos ustedes,
entreguen a tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vamos a ver lo que dice el Señor en Mateo 18 ahora, para ver las similitudes. Cómo establece un patrón estándar para cualquier situación en la que tú necesites confrontar a alguien con pecado. Primera de Corintios, capítulo 5 es muy parecido a lo que dice aquí el Señor en Mateo 18. Cuando alguien está causando división o cuando alguien está causando pecado, y se puede aplicar a cualquier pecado en casi cualquier contexto. Hay cuatro pasos. Ahora, antes de seguir, quiero decirles que esto es para lidiar con pecado en creyentes o alguien que diga que es creyente, no en personas que no creen en el Señor. Ahora, son 4 pasos y los vamos a estudiar. Vamos a empezar a leer en Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, paso número 1, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Así que la primera cosa que debemos ver aquí es que si tu hermano peca, no lo ignores, no ignores el pecado, sino que trata con él. Eso aplica también al pecado en la casa. El pecado es común entre los cristianos, pero no es algo normal. Es algo anormal, pero es común. Es común, pero no es normal y no debe ser normal. No puedes decir, ay, es que así soy yo. No, tú eres un hijo de Dios, ya no es normal. Era normal antes, cuando todavía no recibías al Señor en tu corazón. Así naciste como pecador, pero una vez nacido de nuevo, ya no es normal, porque tú empiezas un proceso de transformación. Por eso ya no es normal para ti como cristiano. Por eso no debes de quedarte muy tranquilo con el pecado. Madres, padres de familia, no se queden tranquilos con el pecado en sus hogares. El Señor Jesús vino a liberarnos de nuestro pecado. Ahora, eso es lo que estamos aprendiendo. Cuando alguien peca en contra de ti, no vayas a decirlo a todo mundo antes de hablar con este individuo a solas. Lo primero que debes hacer es hablar con él. Pero lo peor que puedes hacer es tolerar el pecado. Lo que deberías hacer es hablar con esta persona, hablar acerca del pecado, tú y él a solas. Y ahora, recuerden que a través de todos estos pasos, no vas a ir nada más así sin protección. Tienes que orar para que Dios traiga reconciliación y para que todo salga conforme a la voluntad de Dios. Verso 16, paso número 2, pero si no escucha, toma aún contigo 1 o 2. No lo olvidas y dices, bueno, ya pasó. No, este es el segundo paso. Toma aún contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Este segundo paso nos asegura que la cosa sea justo, que se pueda verificar que tú realmente tienes una preocupación válida por tu hermano o por tu hermana. No es solo que tú tienes el problema, sino que hay un problema entre ustedes dos y por eso traes testigos
y ellos pueden confirmar las cosas que se van a hablar ahí, y que se unan a ti para que haya arrepentimiento y le digan, hermano, hermana, estás equivocado, tú necesitas arrepentirte. Verso 17, y si no les hace caso, no lo dejas así, sino que perseveras, porque el pecado debe de tratarse. Así que si no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. La Biblia nos enseña a ser tenaces en lidiar con el pecado de los hermanos, y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil. Bueno, el tercer paso, traes más gente a la situación para que se resuelva el asunto y entonces el ofensor se arrepienta. Ahora, fíjense el contexto. La iglesia es generalmente un grupo pequeño de hermanos cercanos que se conocen muy bien. No una congregación de 1000 personas que son extraños entre sí. No. No necesariamente se tiene que involucrar toda la congregación, sino la gente relevante, gente que tiene la ventaja de que se conocen. Por ejemplo, un grupo pequeño que se juntan en los hogares a estudiar la palabra y que se conocen entre sí, como algo familiar, digamos. Y esto no significa que cuando suceda una cosa así en la familia, tenemos que involucrar a toda la congregación en nuestro asunto familiar. Pero tal vez sería bueno traer a alguna persona relevante de la iglesia para ayudarnos a confrontar a ese miembro rebelde en la familia. Ahora, vemos el contexto de lo que está pasando en esta historia y vemos una persona que se ha alejado de la iglesia y el énfasis es en la reconciliación y en restaurar la relación que se ha roto. Pero el corazón de este capítulo es la necesidad de arrepentimiento, que no nos rindamos hasta que esta persona se arrepienta, porque no puede haber reconciliación si no hay arrepentimiento. Tú dejas las 99 ovejas en el redil y vas por aquella que está extraviada para traer reconciliación. El Señor dice hasta 70 veces 7 hay que perdonar, pero siempre y cuando se arrepienta, porque cuando no hay arrepentimiento, se tiene que confrontar una y otra vez hasta que la persona se arrepienta. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Juan el Bautista vino a hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Yo camino de para allá, me arrepiento y camino en sentido contrario. Y todo el Evangelio habla o gira en torno al arrepentimiento. Por eso, cuando hay pecado en el cuerpo de Cristo, hay una solución. Y no debe de ser ignorado. El pecado no puede tratarse de esa manera. Tenemos que buscar el arrepentimiento. Y sigue diciendo, pero si se rehúsa a oír a la iglesia, o sea, si no quiere arrepentirse cuando se le confronta con la iglesia, no vamos a decir, bueno, ya lo tratamos y ya vamos a dejarlo por la paz. No. Dice, si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Significa que
Significa que esta persona que no se arrepiente ya no puede ser considerada como hermano o hermana en Cristo. Ya no se puede considerar un creyente, sino como una persona no creyente y en necesidad de Cristo. No terminas tu relación con esta persona, sino que tu relación con esta persona cambia, porque ya no estás relacionado con esa persona como un hijo de Dios, sino como una persona que no se ha arrepentido y que necesita salvación. La implicación de este cuarto paso es que este proceso de 4 pasos está diseñado por Dios, está prescrito por Jesucristo para exponer el verdadero corazón del individuo. Si este individuo que ha pecado en contra de ti realmente es un hijo de Dios y el Espíritu del Señor está viviendo allí, el Espíritu de Dios lo va a convencer de su pecado y los va a mover al arrepentimiento, porque es Dios el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. La salvación que hemos recibido es poderosa, es transformadora. Es la vida de Dios dentro de nosotros, viviendo dentro de nosotros de una forma sobrenatural. Y ya nosotros no somos lo que éramos, ahora somos una nueva creación. Lo viejo se ha ido y lo nuevo ha nacido en nosotros. Por eso, esta prescripción de 4 pasos, cuando la seguimos y cuando estamos lidiando con un hijo de Dios, Él se va a arrepentir, pero si no, la única conclusión a la que podemos llegar es que todavía no es un hijo de Dios y que necesita salvación, y así debemos de tratarlo. Tal vez sea una persona muy religiosa. Tal vez sea una persona muy agradable. Pero Jesús dice, debe de ser como una persona que no conoce a Cristo. Ahora, padres, madres, ¿cómo aplica esto en nuestra casa? No significa que debes de echar de la casa al miembro rebelde. ¿Cómo tratas a tu hijo como no cristiano? Bueno, lo tratas como un hijo que necesita salvación y necesitas comunicarle claramente a tu hijo para que de ti no salga un mensaje equivocado de que todo está bien entre tú y ellos. Tú tienes que orar. Tú necesitas traer a algunos hermanos de la iglesia y no actúes dirigido por el enojo y por la ira y por lo que ha hecho el hijo. No. Lleva a cabo este proceso persistentemente, y si el hijo se resiste y se resiste y se resiste, bueno, tiene que haber un consenso con ustedes, los miembros de la familia, y con los miembros de la iglesia, de que se ha hecho todo lo que se ha podido para comunicarse con este hijo, y que este hijo no va a ser tratado como un hijo de Dios porque no es cristiano. Porque esa es la conclusión a la que hemos llegado. Oramos por su salvación. Como diciendo, hijo, las cosas no están bien entre ti y el Señor. Por eso voy a orar por tu salvación. Y la iglesia debe orar por esta salvación. Orar y ayunar por la salvación de este hijo.
Pero lo peor que puedes hacer por una persona en esta situación es tratar de asegurarles que son cristianos cuando la palabra de Dios nos dice que no es así. Ahora vamos a seguir adelante y vamos a ver el porqué de esta prescripción. Esto que aprendimos en Mateo 18 forma la base bíblica que Pablo aplica en la situación de 1 Corintios 5. Así que vamos otra vez, por favor, a 1 Corintios 5. Y a pesar de que no vemos claramente estos 3 pasos de confrontar a este hombre que estaba involucrado en la inmoralidad sexual, no vemos uno a uno confrontando y luego 2 o 3 testigos y luego finalmente la iglesia. No vemos eso en 1 Corintios 5, pero tenemos que tener en mente que 1 Corintios 5 es una carta que está escrita para resolver problemas que están sucediendo en medio de esta iglesia. Y esto está sucediendo entre Pablo y los creyentes de Corinto. Entonces, es como un rompecabezas que tenemos que poner juntas las piezas para reconstruir un poco lo que está sucediendo en esta situación. Y esto es lo que encontramos. Los individuos que vinieron a visitar a Pablo en Éfeso le están reportando lo que está sucediendo. Y parece que ellos han tratado todo lo que había a la mano para resolver el asunto, pero no han tenido éxito. Parece ser que todo lo que Dios había prescrito en Mateo 18 por boca de Jesús ya había sucedido, pero este hombre no se arrepentía. Y algunos de los líderes de la iglesia estaban tratando de hacerse de la vista gorda y estaban defendiendo al hombre. Y aún más estaban como enorgulleciendo de que eran unas personas muy piadosas y muy tolerantes. Pero aquí Pablo, en nombre de la gracia, bajo la dirección del Espíritu Santo, nos da unas instrucciones bastante duras. Acabamos de acabar el estudio de Gálatas y entendimos que algunas cosas de la gracia son difíciles. Y ya el hablar y el tratar de razonar con esta persona, ya esos recursos se agotaron y no fueron efectivos. Así que el paso final que el Señor prescribe aquí es confrontar el pecado y si se rehúsa, este tiene que ser como un colector de impuestos, como un no creyente. Así que Pablo, en el verso 5, le dice: entreguen a tal a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y tú dirías: wow, ¿esto dónde lo prescribió el Señor? ¿Qué significa todo esto? Entregar a una persona a Satanás. ¿Qué significa esto? ¿Quién le pertenece a Dios y quién le pertenece a Satanás? Podría entenderse esto como algún ritual satánico donde alguien se le ofrece a Satanás o una cosa así. Pero no es así. La Biblia nos da la propia interpretación. En Mateo 18, que es como el patrón a seguir, Jesús nos da la clave en el verso 17, que nosotros lo debemos considerar como publicano y colector de impuestos. Significa que ya no se considera una persona cristiana, y eso no significa que las personas que
que recolectan impuestos aquí para Canadá o lo que sea, no pueden ser salvos. Lo que pasa es que en el contexto de la historia, los recolectores de impuestos tenían muy mala reputación y ni siquiera les dejaban entrar a la sinagoga. En fin, si nosotros interpretamos la expresión de Pablo que dice, entreguen a este hombre a Satanás, significa que dejen a este hombre en el mundo de nuevo, donde Satanás y sus principados y sus poderes malignos tienen todavía dominio sobre esas personas que no han sido salvas. Porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia, pero Satanás es el príncipe de este mundo. Poner a alguien. Ahora, no estamos hablando de what is taking place is a recognition that you're not part of the church family. No estamos hablando de que lo vamos a sacar del edificio de la iglesia, del templo, pues no. Lo que estamos diciendo es que si no es hijo de Dios, solamente hay de dos opciones. Si no es hijo de Dios, pues es parte de Satanás, parte de este mundo. Ayer nosotros estábamos viendo la celebración del servicio como una graduación de nuestras hijas que fueron a estudiar a Ellerslie. Y el hermano Eric Ludy, que estaba hablándole a los graduados, les decía a los muchachos que los cristianos debemos ser gentiles como una oveja, pero lidiar con el pecado ferozmente como un león. Es decir, nosotros tenemos que ser gentiles, suaves con la gente, pero tenemos que ser feroces persiguiendo el pecado. Ahora, al mirar estos ejemplos aquí en la Biblia, lo que Dios nos está diciendo, no tenemos que sacar a la gente de la iglesia y correrlos de la iglesia y decir, ya estuvo, ya váyanse de aquí. No. Nosotros ya no vamos a tratarlos como personas de la iglesia, pero como personas que necesitan salvación. Y este curso de acción es de hecho una prescripción que viene para la salvación del hombre. El verso que dice, ahora no se queden con eso, fíjense, dice, entreguen a tal a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, trátenlo como una persona que no conoce al Señor, un no creyente. ¿Cómo lo tratamos? Pues nos preocupamos por su salvación, tratamos de alcanzarlo con el amor del Señor, porque nosotros ayudamos o apoyamos a misioneros, evangelistas para que extiendan el mensaje de salvación a otros, para que sean cristianos. Nosotros amamos a los no creyentes y por eso les llevamos el evangelio. Primera de Corintios capítulo 5 nos deja muy claro que aquellos que no se han arrepentido deben de ser excluidos de la comunidad de creyentes. El verso 2 dice, el verso 13 dice que nosotros debemos de tratarlos como recolectores de impuestos. Y
Cuando reconocemos que alguien no está caminando con el Señor, no debemos rechazarlo, no debemos de sacarlo de la comunión. Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, por lo menos están aquí, por lo menos vienen, y por eso no confrontamos a veces el pecado. Decimos, bueno, sí está pecando, pero siguen viniendo. No, si no lidiamos con el pecado en nuestra casa, si no lidiamos con el pecado en nuestra iglesia, nosotros los estamos vacunando contra lo que el Señor quiere, que es que ellos entreguen su corazón al Señor realmente. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque muchas veces no seguimos la Escritura porque nos parece, ay no, esto se me hace muy difícil, ay no, esto va a ser destructivo. Y entonces nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, en nuestra psicología, terapias psicológicas o, bueno, vaya usted a saber cosas que solamente achipilan el pecado y consienten todas esas cosas. Entregar a alguien a Satanás para la destrucción de la carne no se refiere a la destrucción de la persona, sino a la carne que se refiere a la carne que se opone al Espíritu, a la carne que se opone a Dios. De acuerdo a Gálatas 5:17, los deseos de la carne están en contra de los deseos del Espíritu, porque se oponen entre sí. Gálatas capítulo 5. Otra forma de decir es que la carne debe de ser crucificada. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que Pablo lo que está diciendo es que entregar a esta persona a Satanás para destrucción de su carne, no está diciendo matar la persona, sino que la carne sea crucificada. La intención de esta disciplina es finalmente la salvación de este hombre. No es entregárselo a Satanás para que arde en el infierno. No. La consecuencia inevitable de ser excluido de la comunión entre cristianos y que esa persona se devuelva al dominio de Satanás es para que nosotros le ayudemos a esa persona a entender que no le pertenece a Cristo y que se dé cuenta de su necesidad del Señor, de salvación, y se arrepienta. Irónicamente, la implicación de este mensaje es que el hombre inmoral o este pecador que no se arrepiente va a ir a una eternidad sin el Señor si se le permite que siga de una forma hipócrita reuniéndose en comunión con la iglesia y mientras sigue con su pecado. Eso es una hipocresía. Esa persona necesita al Señor. Ahora, padres, si sus hijos adultos no están caminando con el Señor,
ungodly adult children breathe a sigh Ustedes of relief as they say, well, at least my son or daughter is no going to deben de church, decir, so there bueno, al must be some menos mi spiritual hijo life. viene todavía a la iglesia, al menos Now, this esto o prescription aquello. is not No, banning them from the church building, not banning porque from church esto meetings, no but los está excluyendo de venir a la iglesia, no los prohíbe venir a la iglesia. Lo único que dice es que no son parte de la familia de Dios. Pero muy a menudo veo padres que hacen and assure and convince todo themselves lo and que their se pueda child para that you're traer okay. el hijo a la iglesia y decirle, I no, tú remember the estás time bien. you prayed this prayer. I remember No, the sí, time yo you me did acuerdo this or cuando tú that. recibiste al Señor en la casa y lo que sea. Where's the evidence? Pero no hay evidencia. Where's the evidence? ¿Dónde está la evidencia? Perhaps the best thing that could Tal happen vez lo mejor que pueda suceder en muchos contextos y en muchas situaciones es que los padres along with the charade ya dejen de hacerse de la vista gorda y confronten la hipocresía de su hijo o su hija and to con la seriedad de su pecado y confíen en el Señor en medio de este proceso, porque nosotros como padres, por mucho que los conozcamos a nuestros hijos, no sabemos su corazón. Nosotros tenemos que seguir este proceso y exponer su corazón. Y tenemos que confiar en Dios y entonces vas a saber realmente con lo que estás tratando. Y si tu hijo se rehúsa a arrepentirse y la declaración es esta, pues no eres hijo de Dios. Nosotros tenemos que tratar con él de una forma diferente y no tratar de convencerlo de que él es algo que no es. Tenemos que tratarlo, hijo, tienes que nacer de nuevo, hijo. Ya sé que tal vez tú ya recibiste y que tú, lo que sea, tú oraste alguna vez, tú dices que eres un creyente, pero si no te arrepientes y si no pides perdón de Dios sinceramente, entonces no eres un hijo de Dios. Porque mientras tú sigas tratando de asegurar que tu hijo es salvo, tu hijo puede estar sinceramente confundido y él puede decir, bueno, si yo soy realmente cristiano, ¿por qué no tengo deseos de las cosas de Dios? ¿Por qué no quiero venir a la iglesia? ¿Por qué tengo tan poco poder en mi vida sobre el pecado? Si esto es la salvación, pues no me está haciendo nada bien, no me está haciendo de provecho. Y eso está haciendo el problema peor. Pero si tú le aseguras a eso a tu hijo, lo único que estás haciendo es confundirlo más. La Biblia es muy clara. Nosotros no debemos entregar a ese hijo o a ese hermano a la condenación, sino tratarlo como no cristiano y pararnos en la brecha por él. Y yo sé que es difícil, pero tú vas a decir, Señor, yo sé que es difícil, pero yo confío en ti. Obedecer la palabra de Dios tal vez parezca una tontería, pero ese es el camino de la salvación. Y si leemos 2 de Corintios, en la siguiente carta, ustedes van a ver que este hombre se arrepintió y este hombre fue restaurado a la comunión cuando oyó el evangelio de salvación. Por otro lado, la tan llamada sabiduría del hombre que dice, bueno, vamos a ignorar este pecado y tal vez esta persona siga viniendo a la iglesia, eso solamente es una tontería, solamente es una fachada que conducirá a la destrucción del hombre. Primera de Corintios 5:6.
vuestra jactancia no es buena. Ellos estaban jactando en su tolerancia, en cuán misericordiosos eran para acomodarse a las necesidades de este pecador. Su jactancia no es buena. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Ya no vamos a tener tiempo para entrar en detalles de este último verso, pero en el Nuevo Testamento se usaba la levadura como un símbolo del proceso en el cual el mal se extiende en una comunidad, infecta a la comunidad. Si dejamos a este miembro que no se arrepienten en la comunión de la iglesia, su influencia del pecado puede extenderse rápidamente y afectar a toda la congregación. El resultado es muy malo porque puede resultar en la condenación de esa persona, porque eso empieza a corromper la iglesia y esa es la devastación de muchas iglesias. 1 Corintios 5, 7. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como son sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Pues ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? ¿No juzgan a los que están adentro? Ya no vamos a expandir más, pero esta es la palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo a una iglesia. En la economía de la gracia, al contrario de lo que la gente pueda pensar que es la gracia, hay un juicio que es adecuado, un juicio que no contradice la gracia. Dice verso 13, pues a los que están afuera Dios los juzgará, pero quiten al malvado de entre ustedes. La salvación es poderosa. Cuando Jesucristo viene a nuestras vidas, ya no es el hombre viejo el que vive, sino Cristo. Y el Hijo de Dios no va a ir por estos pasos permitiendo a esa persona que persiste en su pecado, sino que el Espíritu Santo convence de pecado y trae estos corazones al arrepentimiento. Si tú eres hijo de Dios, hay algo dentro de ti que clama por las cosas de Dios. Tal vez a veces caes, a veces tropiezas, pero siempre hay algo dentro de ti que anhela caminar y seguir al Señor Jesucristo. Y una iglesia llena de gracia es aquella que viene al lado de ese que está en pecado y lo ayuda, pero también lo confronta porque es destructivo, absolutamente destructivo. Y sabemos que no es la norma para el Hijo de Dios. Y sabemos que el Espíritu de Dios va a traer arrepentimiento, pero cuando alguien se rehúsa, pues esa es una evidencia muy clara de que la vida de Cristo no está obrando dentro. Vamos a orar. Señor, vemos en tu palabra la responsabilidad que nos has dado como familia, la responsabilidad que nos has dado como padres en el hogar. Y Señor, te pido que nosotros llevemos esta responsabilidad de una forma constructiva. Señor,
placing ourselves in the position of judge. Líbranos de ponernos a nosotros But mismos en Father, I una pray posición de that we juzgar a los would put demás, ourselves in the position of servant to sino carry que out nosotros podamos the ser instruction siervos of the y judge, podamos the Lord Jesus Christ. instruir de la manera que Jesucristo Father, nos I pray enseña. that we Y would Señor, be te pido que a gracious church, seamos and una that we would iglesia be a llena de burden-bearing gracia church. y que nosotros But podamos Lord, that we would llevarlos also love las cargas de unos de los one otros another con too amor much to passively sit back and y no watch con one pasividad, mirando struggle and hurt las batallas de and maim otros in their sin and rebellion. y mirando cómo están en Lord, pecado move y en us to be rebelión ones sin who hacer confront nada, sin sino, in a Señor, biblical ayúdanos way, a in a confrontar gracious de way, una in a forma loving, compassionate, prayer de saturated una way, forma que tú trusting quieras, that Señor, you, O Holy confiando Spirit of God, will en que change the tú, rebellious Señor, heart, vas a cambiar el that you corazón will bring rebelde, one to que tú repentance. vas a traer arrepentimiento, But you do it on your terms, and pero you lo do it when harás we en trust tus you and términos, walk in your Señor, way, and mientras not do it caminamos en according tus to caminos the way that seems right in our own y no fallen, corrupted, world caminando influenced thinking. bajo la influencia corrupta de este mundo. Lord, we want to be a church that loves you Señor, queremos ser una iglesia que te ame intensely and loves our neighbor intensamente intensely. y que ame And a Father, nuestro this is prójimo part of the intensamente package. también, This is part of what it means to love our porque eso es neighbor as parte de ourselves. lo que significa amar a nuestro To love one prójimo another como a too nosotros much to mismos. sit back and watch while sin No podemos amar destroys. sentándonos cómodamente mientras la vida de nuestro hermano y hermana se destruye. Lord, we need your wisdom. We need your Señor, necesitamos tu sabiduría y tu heart. corazón. And your word says that when we Y ask tu for it, palabra we receive. dice que So thank you. nosotros And it's recibiremos in lo Jesus' que name we give you pedimos praise for the en wisdom tu of your nombre. word, Señores, y ese nombre, en ese nombre te damos protection of gracias the body of por lo que Christ. tú nos has dado, I Señor. pray that we as a church would be there for the families that make up Señor, this te church. pido por las That we would be familias there que for the conforman moms and esta the dads, iglesia. Te the pido por las husbands and mamás, wives. los papás, That we las would be esposas, there los for the single. esposos, que That we would be estemos there for the orphans. unos por That los we would be otros, there for por the los lost solteros, of por this los world. huérfanos, por los perdidos de este mundo. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.